¿Qué tal? Bienvenidos a Más Allá de la Noticia. El tema de hoy aquí en el estudio, la tortura en México. La tortura se mantiene como una práctica cotidiana que, pese a diversos esfuerzos e informes que se han realizado, no puede ser desterrada completamente. Difícil de documentar, el castigo a esta violación a los derechos humanos aún tiene un amplio rango de impunidad, por lo que quien la comete no recibe una sanción, mientras que la víctima no es atendida adecuadamente. Pero ¿qué tan generalizada es esta práctica en nuestro país? ¿Por qué continúa siendo uno de los principales mecanismos para encontrar presuntos culpables? ¿Qué o quiénes evitan su castigo? Es el tema que abordaremos hoy aquí en Más Allá de la Noticia. Radio BI, la estación que da las noticias, presenta Más Allá de la Noticia. Los personajes que hacen la noticia en una mesa de análisis. Más Allá de la Noticia. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa de análisis. Con el gusto de siempre les saluda Rocío Gutiérrez, quien estará a lo largo de esta hora para analizar un tema de fondo, un tema que realmente pues ha sido muy sonado, ha habido muchas quejas, hemos encontrado incluso los medios de comunicación, pues las declaraciones de varias personas que se han sentido agredidas, que se han sentido torturados, sobre todo por autoridades, y la pregunta aquí es: ¿realmente se hacen cargo de estas personas? ¿Realmente hay sanciones para quienes cometen esto o se sigue dando una práctica muy común, al menos en Aguascalientes y en México? Tenemos especialistas de talle realmente alto y me complace saludar en el estudio a Perseo Quirós Rendón, director ejecutivo de Amnistía Internacional. Bienvenido siempre. Muchas gracias, buenos días. Y también está con nosotros Miguel Sarre, quien es integrante del Subcomité para la Prevención de la Tortura de la ONU. Bienvenido siempre, muchas gracias por acompañarnos. Ellos están aquí en el marco de esta presentación del Foro de Prevención, Investigación y Sanción de la Tortura en México. Son especialistas, pues como ya lo escuchó usted, tanto de la ONU como de Amnistía Internacional. Están aquí de visita en Aguascalientes. Y bien, pues vamos a tocar este tema de la tortura. Ustedes como especialistas, me gustaría que cualquiera de los dos pues pudiéramos abordar por qué continúa esta práctica de la tortura en México. Amnistía Internacional realizó una encuesta en 22 países respecto a las actitudes y percepciones de la tortura, y México fue uno de los países en los cuales se realizó esta encuesta. Los hallazgos que encontramos fueron un poco escalofriantes. Por una parte, el 63% de nuestra población tiene temor que al ser detenido por una fuerza encargada de hacer cumplir la ley, alguna corporación policial, dígase federal, local o municipal, pueda ser torturado. Entonces, por ahí tienes que hay una percepción generalizada de que la tortura es una práctica sistemática. Pero por otra parte, y este es el dato que más nos preocupa a nosotros, encontramos que para el 30% de las personas que entrevistamos, era correcto torturar en alguna situación. Y entonces, digamos, hay diversos componentes, pero un componente es un componente cultural, en donde la tortura a lo largo de los años se ha normalizado como una práctica cotidiana, como una práctica normal. Y entonces, pues, al menos, según lo que nos dicen nuestros datos, 30% de la población diría que es aceptable torturar en alguna circunstancia, y es aceptable torturar, y esto ha sido parte del discurso público, ¿no? Es aceptable torturar para mejorar la seguridad, es aceptable torturar para salvar vidas, es aceptable torturar, pero este es un discurso que tiene que cambiar, y que tiene que cambiar desde las autoridades, pero también desde la manera en que la sociedad mexicana percibe la tortura. Entonces, para nosotros es inaceptable la tortura en cualquier caso, ¿no? Y esto no solamente lo dice Amnistía Internacional, sino lo dicen una serie de tratados internacionales y de legislaciones locales que existen, pero gran parte se encuentra en esta percepción pública respecto a si la tortura es aceptable o no es aceptable, y en general nos encontramos un país que admite la tortura.
Y esta perspectiva la tienen porque no conocen otra cosa. Ellos han visto que para llegar a una declaración de culpabilidad es realmente necesario la tortura. No hay realmente esa investigación de fondo, sobre todo de las autoridades investigadoras. Sí, yo creo que va muy de la mano. Y quizá, volviendo a tu pregunta inicial, yo me preguntaría, ¿por qué no habría de haber tortura en México si tenemos como todas las condiciones y creamos las condiciones para ello? Realmente deberíamos de sorprendernos si no hubiera tortura, cuando tenemos una serie de estructuras, inclusive legales, inclusive constitucionales, que propician la tortura. Por ejemplo, el caso del arraigo. Claro. Entonces, estamos cosechando lo que hemos sembrado, motivados justamente por estos distractores o por estos elementos como la idea de tener mayor seguridad, cuando en realidad no estamos viendo y no podemos concebir los enormes alcances que tiene la práctica de la tortura como una forma de agregar más violencia a la sociedad, que tarde o temprano se revierte en otras formas de delincuencia más sofisticada. Porque cada vez está viendo pues unas mejores prácticas, han incluso perfeccionado las prácticas de tortura, las que veíamos antes y de las que ahora escuchamos. Yo pues personalmente he escuchado de algunas prácticas, si me permiten las voy a mencionar, al menos de lo que señalan, sobre todo en las autoridades de Aguascalientes. De ahí a que ya se tenga pues una recomendación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, tal vez exista un gran paso, pero al menos son las denuncias, las quejas que a nosotros mismos nos han llegado, y una de ellas que es esta clásica, que incluso la veía ustedes también la mencionan, la aplicación de bolsas para causar asfixia, los toques eléctricos incluso en los genitales, agua mineral a presión en la nariz, chicharra en el ano, también los toques genitales que comentaba, y decían que ha perfeccionado porque incluso cuando van a revisarlos no se notan estos golpes, ¿no? Hay algunos que me decían, es que nos envuelven en un colchón, nos golpean tanto que sentimos que por dentro estamos destrozados y si tú me ves parece que no tengo nada. Hay este perfeccionamiento en las prácticas en lugar de ir para atrás, ¿no? Sí, eso por una parte, pero por otra parte tampoco las autoridades se han tomado en serio la aplicación de distintos métodos para detectar la tortura, por ejemplo en el protocolo de Estambul. Una cosa que nosotros hemos detectado es que se da mucha prioridad a la parte y al examen físico y médico, pero el protocolo contiene más cosas que solamente, las marcas o las huellas físicas que puede dejar la tortura. Entonces, de alguna manera se asume que si no hay huellas físicas, entonces no hubo tortura. Y entonces, por eso estas prácticas perfeccionadas, si es que se le puede decir así, están teniendo éxito. Tenemos también hay una falla por parte de la autoridad investigadora en investigar adecuadamente, valga la redundancia, los casos de tortura. Nos encontramos muchas veces que cuando las víctimas de tortura denuncian que hubo tortura, ahí no hay una investigación profunda, el caso se deja un poco relegado, hay una revictimización también a estas personas. Entonces, ahí también falta mucho profesionalismo y tenemos lamentablemente muy pocos peritos independientes que puedan llevar a cabo este tipo de estudios para la detección de la tortura en México. Exacto, entonces, ¿quién es la autoridad investigadora? Porque pues aquí la policía investigadora es la policía ministerial, la cual tiene la mayor parte de las quejas de tortura. Exacto, o sea que en la misma institución es la que persigue el delito de tortura que está cometiendo sus propios agentes. Y entonces aquí caemos en una situación muy difícil porque pensamos que los titulares de estas instituciones, una de dos, o son incapaces para controlar lo que sucede en el seno de ellas, o son parte de una práctica de violación a los derechos humanos que incluye la tortura. Es un dilema muy, muy grave en el que se colocan, que tiene que obligarlos a actuar, a comprometerse para efectivamente imponer métodos de trabajo que sean apegados a derechos humanos, y esto implica que tengan una visión de su cometido, de su misión legal distinta, que no vean el resultado solo del caso concreto que tienen en las manos, sino que vean los resultados del conjunto de casos y del conjunto de víctimas que sufren delitos que muchas veces ni siquiera llegan a su conocimiento. O sea, es parte de como una visión, una estrategia más amplia en materia de justicia y seguridad.
Claro, el papel es realmente importante de las autoridades con respecto a estas prácticas de la tortura que continúan en México y que en muchas ocasiones, comentábamos fuera del aire, pues se minimizan. Vamos a abordar esto más adelante. Antes tenemos nuestra primera pausa. Yo lo invito a que usted participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en cabina 910-3508 y 09 o bien de nuestro centro de mensajes escribiendo BI, deja un espacio en blanco su comentario y lo envía al número 55220. Participa desde tu teléfono. Marca al 910-3508 y 09. Más allá de la noticia.